voy a presentar ya a mi primer invitado, a quien seguramente también le voy a estar consultando sobre los temas de la señora Susana Villarán, pero en primer lugar, por supuesto, le voy a preguntar sobre los casos de su patrocinado, el señor Martín Vizcarra, porque estamos con el abogado Erwin Siccha, abogado del expresidente Martín Vizcarra. Doctor Siccha, gracias por acompañarnos en Betel Radio. Buenos días, Grecia. Muchas gracias a ti por el espacio. Bien, empecemos con su patrocinado, el expresidente Martín Vizcarra. Actualmente, ¿cuál es su estatus legal? Sabemos que ya ha salido de esa prisión preventiva, el fallo fue a su favor, ¿cierto? Pero actualmente este caso, donde se le acusa por cohecho pasivo propio en agravio del Estado, hablo del caso Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua, ¿cómo está cursando? Estamos en la lectura de prueba documental de parte de la defensa. El Ministerio Público ya concluyó la oralización de sus documentos, que según ellos sostendrían su pretensión acusatoria. Ahora nos toca a nosotros, hemos empezado el día de ayer. El día de mañana tenemos programado juicio. Lo que nosotros sí también lo tenemos absolutamente claro, que este juicio no debería demorar más allá de diciembre de este año, ¿no? Puede ser un poquito menos, tal vez, pero no debería pasar diciembre de este año. Ya deberíamos tener una decisión del cuarto juzgado penal colegiado nacional. ¿Eso quiere decir que podemos ver al señor Martín Vizcarra nuevamente tras las rejas? Yo creo que la decisión correcta, la decisión que debería dar el órgano jurisdiccional es una decisión absolutoria. ¿Por qué? Porque lo que siempre he señalado, el planteamiento que trae el Ministerio Público a juicio oral es una imputación fácticamente endeble y jurídicamente insostenible, ¿no? ¿Bajo qué premisas? Primero, ellos sostienen que se habría acreditado la presunta entrega de sobornos al señor Martín Vizcarra. 2.3 millones de sobornos. Más allá de esa situación, más allá del monto, dejémoslo solo para explicarte a modo de ejemplo. Ellos dicen, se ha probado, los colaboradores eficaces han probado que han entregado dinero al señor Martín Vizcarra. ¿Y qué es lo que presentan en términos sencillos? Dice, bueno, acá está el retiro del dinero de la empresa, el señor lo fue a retirar y por lo tanto con eso está acreditado. Oye, un momentito, con ese ejemplo, Grecia, yo podría ir ahora al cajero, sacar 1.000 soles y luego decir que te lo he entregado cuando eso no fue cierto. Y te voy a presentar como medio de prueba que fui al cajero, el voucher de retiro. ¿Eso acredita que yo te he entregado dinero? Por supuesto que no. Entonces, eso que sostienen algunos en los medios de prensa que dicen, está probado que le han entregado dinero, es falso. Eso es falso. Lo que han entregado es que ellos tenían como modus operandi, como práctica recurrente en sus empresas, tener dinero en efectivo. Y eso incluso declaró, por ejemplo, el conserje de la empresa Orainsa, que no era la primera vez, que siempre retiraban dinero a través de él. Entonces, ¿cómo el retiro de dinero puede ser una prueba que acredite que le entregaron al señor Martín Vizcarra? Pero abre una zanja bastante amplia en el caso, porque se sabe que, lógicamente, tú para lavar dinero, lo más probable es que utilices dinero en efectivo, que no utilices transacciones bancarizadas. Pero es que acá no estamos hablando de lavado de dinero, porque no mezclemos las cosas. Estamos hablando de la presunta comisión de un delito de cohecho, que en términos sencillos es un delito de soborno. Es decir, te entrego dinero a cambio de que tú realices u omitas tu función. Correcto, pero como es una medida ilícita, ilegal, no se hace por las vías formales, sino por las vías informales. Estamos absolutamente de acuerdo. Muy similar a cómo se ejecuta, por ejemplo, el término de lavado de activos. No estoy hablando que ese sea el mismo caso, por supuesto. A él se le acusa de coimas, pero me refiero a la forma, al modus operandi de proceder. Estamos absolutamente de acuerdo, Grecia, cuando tú señalas que los delitos de corrupción de funcionarios son delitos de naturaleza clandestina. Y en ese sentido no debería haber prueba, un video de que se entregue dinero, pero debería haber prueba, por ejemplo, de la presencia del señor Martín Vizcarra en las fechas que ellos indican en su oficina. Debería haber prueba de algún registro de ingreso. Debería haber prueba de alguien que vio esas fechas específicas al señor Martín Vizcarra. ¿Y las declaraciones de los colaboradores eficaces por supuesto que no valen, por supuesto que no. Y quiero explicarte, porque yo sí creo en la institución de la colaboración eficaz desde un punto de vista normativo. Yo creo que pueden coadyuvar a, en cierta medida, luchar y combatir contra las organizaciones criminales. Pero en los últimos años, las colaboraciones eficaces han sido utilizadas de manera arbitraria, de manera sesgada. Se han aprobado colaboraciones
te doy todo a cambio que simplemente imputes un determinado delito a una determinada persona. Y esto no solo ha ocurrido en el caso del señor Martín Vizcarra, ha ocurrido en muchísimos casos, porque claro, cuando estás tú en cárcel, cuando estás con un mandato de detención, pues eso te puede llevar a mentir. Y por eso, estimada Grecia, justamente en el Perú y en el mundo se sostiene que la declaración de un colaborador es la prueba menos fiable de todo el ordenamiento jurídico. Porque es una persona que para recobrar su libertad puede mentir, puede falsear información, incluso puede intentar concatenarla con cosas que sí sucedieron. Claro, pero por eso pero se que no corrobora ocurrieron con de las ese modo. pruebas y con otros indicios Pero que en este también caso no son está. válidos para el juicio. Claro, pero que en este caso no está, ¿no? Y además quiero señalarte, porque entiendo que de ahí vamos a conversar sobre algunos puntos adicionales, que necesitamos voces medias, necesitamos voces que sean centradas, tanto de abogados como como de quienes opinan de política. Y lo que yo veo, y lo veo con muchísima lástima, Grecia, que tenemos abogados de un lado, de un extremo, y abogados del otro extremo, y todos tienen interpretaciones sumamente disidentes, sumamente diferentes, y eso no coadyuva al diálogo democrático, no adyuva a la construcción, a la solidez de un Estado constitucional y democrático de derecho, y lo que debemos nosotros, no solo para mi patrocinado Martín Vizcarra, sino para cualquier ciudadano, es justamente tratar de cautelar el debido proceso. Y eso yo lo vengo señalando durante mucho tiempo, porque no se puede juzgar a partir de los propios sesgos políticos, ideológicos que uno tiene sobre una persona. Hay que analizar objetivamente el caso. Y yo, por ejemplo, he analizado en muchísimas oportunidades el caso de Keiko Fujimori. Y yo te puedo decir que, por ejemplo, desde mi punto de vista, sí le están imputando un acto de lavado. Lo que yo sí creo que no ha ocurrido es que ella haya conocido que el dinero que recibieron y que han reconocido recibieron sea ilícito. Y por lo tanto, probatoriamente, no podrán demostrar que ha sido lavado. Bien. Porque para eso tú tendrías que acreditar que conociste el origen ilícito. Entonces necesitamos esas voces medias. Quiero llevar ese mensaje porque ustedes como Betel, además que son un medio de comunicación cristiano, deben justamente llevar a esas posiciones conciliatorias entre ambos extremos que creo que están haciendo muchísimo daño al país. Por supuesto, y por eso lo tenemos hoy aquí sentado, doctor Erwin Chicha, para agradezco. poder escuchar también los contraargumentos. No solamente presentamos los argumentos, hemos hablado con diferentes abogados que indican y que presumen que el señor Martín Vizcarra debería terminar en la cárcel, que es corrupto. Pero hoy estamos hablando con el abogado defensor, que es usted, justamente para que nos venga a traer los contraargumentos y así balancear las opiniones y que el público pueda tomar su decisión y, por supuesto, sacar un criterio. Volviendo al caso del señor Martín Vizcarra, ¿cree usted o podría afirmar como su defensa que sí hubo obras o imputaciones corruptas? Es decir, a lo mejor no que lo vinculen directamente al señor Martín Vizcarra, porque como usted mencionaba el caso de la señora Keiko, creo sí que hubieron aportes de empresas corruptas, pero que ella no sabía. A lo mejor sucedió similar con el señor Martín Vizcarra. Por lo menos que él haya recibido, no. ¿Pero que sí sus allegados? Es que eso no lo podría señalar. Recuerda tú que la responsabilidad penal es una responsabilidad estrictamente personal e individual. Pero en el análisis del caso, porque usted está viendo todo el caso en concreto. Si usted ve el caso del señor Martín Vizcarra, probablemente también lo van a estar allegando a otras personas. Es que eso es lo extraño. Y permíteme comentarte por qué. Porque cuando inicia esta investigación, inicia contra Martín Vizcarra e inicia contra todos estos colaboradores eficaces en la etapa preliminar, las diligencias preliminares. Cuando formaliza, aun cuando nunca existió un acuerdo de colaboración eficaz aprobado hasta ese entonces, el fiscal Juárez Atoche los excluye. No los mantuvo en la investigación y solo quedó el señor Martín Vizcarra. Incluyeron por el delito de usurpación de funciones a los funcionarios que suscribieron ese contrato, tanto del Proyecto Especial Regional Pasto Grande por Lomas de Hilo, como la señora Nelly Salazar Torres por Hospital de Moquegua, y queda claro que luego sobreseyeron porque ellos cumplieron sus funciones, firmaron el contrato en el marco de sus competencias, y aún así los imputaron por usurpación de funciones. Mira tú, entonces a este juicio, y tú lo estás viendo, toda la ciudadanía lo ve, solo está imputado Martín Vizcarra. La pregunta es, ¿cómo Martín Vizcarra pudo condicionar la ejecución de obras
tan grandes, tan gigantescas, millonarias, sin la participación de otros funcionarios. Y es que lo correcto o la realidad, lo que nosotros sostenemos es que todos realizaron su labor correctamente, ¿no? Es decir, no hubo sobornos para nadie, de ningún funcionario público. Es que incluso los colaboradores eficaces no se dirigen contra ningún otro funcionario público, solo contra Martín Vizcarra. Pero, por ejemplo, en el caso de Elar Tejeda, a él le dictan prisión preventiva aproximadamente en el año 2018, más o menos, me puedo estar equivocando la fecha exacta, pero 2018. Y estuvo aproximadamente 2 años prófugo. Y el diario La República sacó que en el año 2020 el fiscal prácticamente le dijo, si tú confiesas contra Martín Vizcarra, yo te doy libertad. ¿Tú qué harías en esas circunstancias, Grecia? Entonces, no hay que ponderar las cosas sin entender su real contexto. La colaboración eficaz en los últimos años ha servido de instrumento de presión, de tortura psicológica por parte de los representantes del Ministerio Público para afectar los derechos fundamentales de otros. Y entonces, no solo en este caso. Doctor Siccha, para volver a la pregunta puntual, ¿cree usted que en el gobierno regional de Moquegua, durante esa temporada, hubo sobornos, coimas por parte de la empresa Obrainsa e Ixa para adjudicarse las obras públicas, tal vez no precisamente al doctor Vizcarra, sino a otras personas, otros funcionarios públicos? Es que eso yo no te lo podría decir, sería muy ligero de mi parte. Máximes, incluso los propios colaboradores eficaces han dicho que en el proceso de selección no hubo ninguna irregularidad. Porque recuerda tú que estos 2 procesos de selección no estuvo a cargo del gobierno regional de Moquegua ni del proyecto especial regional Pasto Grande, sino que estuvo a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas para proyectos, que es UNOPS. Entonces, su tesis de defensa al señor Martín Vizcarra solamente alude a que él es inocente, a que él no recibió ninguna coima. Ahora, si existió o no la coima, eso no lo están viendo ustedes. Es que no es materia del juicio. No es materia del juicio. Ese no es la imputación. Entonces nosotros estamos defendiendo de cara a lo que el Ministerio Público ha planteado, que además a nosotros nos parece irrisorio. Pregunto esto porque las pruebas son bastante contundentes. Por ejemplo, la tesis fiscal indica que el mandatario, en este caso, bueno, el exmandatario, el señor Martín Vizcarra, condicionó la firma del contrato al pago de 1.3 millones de soles por parte del consorcio hospitalario, es decir, con el caso de Hospital de Moquegua. Y así similares más otras Permíteme responderte esa aseveración que acabas de hacer. Para que tú puedas condicionar tu función, y te lo voy a explicar de manera muy sencilla, lo mínimo o el presupuesto necesario que se exige es que tú tengas la posibilidad de ejercerlo. Según el Ministerio Público, este presunto condicionamiento de suscripción del contrato habría ocurrido a finales de noviembre del año 2013. Pero Martín Vizcarra, el 25 de junio de dicho año, o sea, meses antes, incluso meses antes de que se aprueben los convenios con UNOPS, había delegado sus competencias vinculadas a todos los contratos a la señora Nelly Salazar Torres. ¿Cómo pudo condicionar una facultad de suscripción contractual que ya no tenía y que no podía ejercerla? Eso, por ejemplo, es lo que sostiene mi afirmación cuando te digo es jurídicamente insostenible. Tú no puedes condicionar algo que no puedes ejercer. Es algo tan sencillo, pero que el Ministerio Público incluso ha insistido, y por ello la Procuraduría en la etapa intermedia dijo, no, entonces planteo como pretensión alternativa la modalidad de solicitar, ya no de condicionar, sino, discúlpame, la modalidad de recibir, ¿no? Creo que no pudo haber sido condicionar, pero puede ser recibir. Entonces, eso hay que considerarlo en su real contexto, o sea, en la falencia de la imputación del Ministerio Público, que hasta la Procuraduría Pública lo advirtió, y por eso planteó esta tipificación alternativa. Claro, ahora, los peruanos, los medios de comunicación, los órganos judiciales desconfían mucho del señor Martín Vizcarra, no solamente porque hay pruebas, en este caso, de Lomas de Hilo y del Hospital de Moquegua, sino que también tiene otros casos abiertos, ¿no? Como este caso de Vacunagate, como el caso de los intocables de la corrupción, como el caso que está vinculado con Richard Swing, y también ahora un caso que ha vuelto a la palestra pública, el caso de Chirimayuni, ¿verdad? Este está vinculado a la construcción de la represa de riego ubicada en Moquegua, ejecutado durante su gestión como entonces presidente regional, hablo del 2011-2014,
donde él vuelve a ocupar la agenda judicial. A ver, este proyecto lo que debía garantizar era el agua para las comunidades altoandinas. Sin embargo, se ha convertido en símbolo de corrupción. La Fiscalía solicita 9 años de cárcel para el señor Martín Vizcarra, y lo que ha indicado en su tesis es que él habría recibido nuevamente, estamos hablando de coimas, de sobornos. No. Y Falso. Ahí no hay sí, y ninguna solicita atribución. prisión efectiva por el delito de peculado doloso en agravio del Ya, Estado. pero eso no es coimas. El delito de peculado no es coimas. Detén. Pero yo te puedo señalar, primero te voy a responder en orden. Dices, está siendo criticado por la ciudadanía porque tiene muchos procesos. En principio, por una parte de la ciudadanía, y que es respetable, ¿no? Pero también creo que hay que reconocer que tiene un gran respaldo popular el señor Martín Vizcarra. Entonces, hay que medirlo en su real contexto, ¿no? Decir que toda la ciudadanía está en su contra es falso. No, pero es parte de también los discursos populistas, ¿no? El señor Martín Vizcarra también tiene es un dato objetivo, tiene bastante cercanía Grecia. al público porque ha estado viajando Es un por dato objetivo. diferentes regiones, entonces lógicamente, pero Exacto. nada distingue el hecho de que una persona puede ser amada, pero puede ser corrupta, como puede ser odiada, pero puede ser justa. Estamos absolutamente de acuerdo, pero quiero partir y voy a contradecir ahora todas las afirmaciones que has dado. Tú dices, todos están en contra. Falso. Señor Martín Vizcarra tiene un gran respaldo popular. Y Ajá. acá te quiero Solamente dejar una sentado. aclaración. No dije que todos estaban en contra. Dije que hay muchos peruanos que están Sí, en contra, por los medios de supuesto. comunicación, los medios judiciales. Por los medios de comunicación especialmente, ¿no? Pero más allá de esta situación, yo te quiero dejar también sentado acá que yo no soy partidario de la organización política del señor Correcto. Martín Vizcarra. Usted es el abogado. Yo soy el abogado. Por eso estamos tocando los temas netamente Primer judiciales. punto. Segundo punto, dices, tiene muchos procesos. A Martín Vizcarra le han abierto proceso por genocidio, por violación sexual, sobre la base de denuncias anónimas, falsas, todas absolutamente irrisorias, pero tiene aproximadamente 30, 40 procesos. Eso de que por la existencia de una investigación penal ya eres una persona en cierta medida que no debería ejercer política, en nuestro Estado peruano hay que tomarlo con mucha cautela, porque te reitero, la arbitrariedad está primando en el ámbito penal. Y lo que yo siempre pido, no solo para Martín, sino para todos, ir con muchísima cautela, porque cuando tú permites que se abuse de uno, eso se convierte en la regla. Tercero, Chirimayumi. En Chirimayumi no se atribuye ningún tipo de soborno. Ni siquiera se le atribuye propiamente, en el caso de Chirimayumi, que Martín Vizcarra se haya apropiado, sino dice, él consintió un pago aún conociendo. Un momentito, Martín Vizcarra nunca participó de esos trámites de las valorizaciones. ¿Bajo qué pruebas? ¿Sabes cuál es la única prueba? Que supuestamente una carta tenía la firma Martín Vizcarra en la que él justamente pedía que se cumplan las obligaciones. Y que existió un informe de Contraloría posterior a eso que dio cuenta de que existían supuestas irregularidades en la supervisión, pero que Martín Vizcarra inmediatamente, el mismo día, proveyó ese escrito presentado por la Contraloría y dijo, tomen las acciones pertinentes. La pregunta es, ¿cómo puede ser posible que por ello al titular de la entidad le atribuyan responsabilidad penal? Un absurdo. Y solo para complementar, esos pagos de valorizaciones han sido materia de un laudo arbitral hace muchísimos años. Y el tribunal arbitral dictaminó, ¿no?, frente al conflicto generado por el consorcio y el propio gobierno regional, que fue posterior a la gestión del señor Martín Vizcarra, y dijo, no, estos pagos han sido correctos, porque la ausencia de la supervisión, por las cuales la Contraloría dijo que supuestamente no debería haberse pagado el total del monto efectuado, dijo, ha sido culpa del gobierno regional, porque en el lugar donde debería estar la residencia debió construirse local para que permanezca la residencia. Entonces, como tú no lo hiciste, entonces tú no podías exigirle a la empresa que ponga allí en un lugar donde no existía, donde en cierta medida hospedarse, donde cobijarse, porque recuerda que son las alturas. Entonces, esa es la situación. Y este tribunal arbitral indicó en su fundamento 121 que todos los pagos habían sido correctos y debidos. Entonces, después de muchísimos años, ahora se reabrió el caso, se quiere volver a enjuiciar al señor Martín Vizcarra, te reitero, más allá de que nunca participó en el trámite de las valorizaciones,
sobre una presunta omisión de funciones cuando él firmó en el día que se tomen las acciones correspondientes. Las evidencias indican que las autoridades regionales estaban al tanto de las irregularidades desde el principio. Por ejemplo, dice acá, el señor Martín Vizcarra tenía pleno conocimiento de los incumplimientos contractuales del consorcio, Es lo que te señalo. ya que las comunicaciones del contratista estaban dirigidas directamente a su despacho. Correcto, pero acá es lo que te señalo. El señor Martín Vizcarra, por ejemplo, cuando le llega el informe de Contraloría, comunica a los funcionarios competentes, toma las acciones pertinentes. No le dijo, no hagas caso a la Contraloría, no, toma las acciones pertinentes. Porque recuerda tú que el Estado es una estructura organizacional compleja. Cada uno debe cumplir sus deberes en el marco de sus funciones. Y en ese sentido, si Martín Vizcarra no tenía que intervenir directamente en eso porque como titular de la entidad supervisa la marcha general de la institución, no supervisa cada función de cada funcionario. Eso es un absurdo. Incluso estarías pidiéndole un imposible para cualquier persona. O sea, que supervise a todos los funcionarios de un gobierno regional. Es absurdo. ¿Qué es lo que tiene que cumplir él? Pues, evidentemente, emitir las órdenes correspondientes, llega el informe de Contraloría, él lo deriva, que se tomen las acciones legales pertinentes, y se hicieron. Entendemos que los funcionarios efectuaron los pagos porque consideraron lo que el tribunal arbitral dijo, que Claro. la culpa no había sido de la supervisión, sino que la culpa había sido del gobierno regional porque no había cumplido parte de sus obligaciones. Claro, pero no es descabellado pensar que la corrupción no viene de abajo hacia arriba, sino que venga de arriba hacia abajo y que muchas veces Pero esa las es una autoridades, especulación, Grecia. los directores, los presidentes, los gobernadores regionales son los que se encargan de canalizar lamentablemente esta corrupción. Es por eso que se abre la investigación. Pero ninguno ha dicho Ahora, eso. El curso, Ninguno ha el dicho curso eso. tendrá que probar si es que realmente el señor Martín Vizcarra es inocente o es culpable, ¿bien? Pero bien, vamos a seguir conversando con usted, doctor Erwin Siccha, abogado del expresidente Martín Vizcarra, pero nos tenemos que ir a una breve pausa. Son las 9:31 de la mañana, estamos en Betel Radio, la voz que inspira. Pausa y volvemos. Estamos presentando Tendencias por Betel Radio, la voz que inspira. Betel Radio. Betel Radio. La voz que inspira. En cada hora del día, Betel Radio es tu compañía con música, entrevistas y un mensaje que inspira. Escúchanos de lunes a viernes, 1 de la tarde. Música y alegría en Entre Notas con Belén y Mayu. 3 de la tarde. Consejos y bienestar en Hablemos de Salud con el doctor César Olaya. 4 de la tarde. Buenas conversaciones en Sin Prisas con Milka y Shari. 7 de la noche. Tú eliges la música en El Ranking del Día. La programación que tú quieres está en Betel Radio, la voz que inspira. En septiembre, llena tus días de fe y esperanza. Sintoniza Betel Radio, la voz que inspira. Continuamos con Tendencias en Betel Radio. Bien, estamos de retorno, son las 9:32 de la mañana, estamos en su programa Tendencias a través de Betel Radio, la voz que inspira, conversando con el doctor Erwin Siccha, abogado del expresidente Martín Vizcarra. Hemos estado analizando los casos controversiales que giran alrededor de él, estas presunciones que lo inculpan, pero ya tornando, digamos, la conversación un poco más al lado político. Recientemente la mandataria Dina Boluarte estuvo en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y mencionó indirectamente, no mencionó los nombres, pero prácticamente lo que hizo fue culpar al gobierno del señor Martín Vizcarra y Pedro Castillo por las crisis a nivel sanitarios, económicos y políticos que ha atravesado nuestro país en estos últimos años. Hago mención de esto porque el señor Martín Vizcarra se sigue presuntamente postulando como presidente de la República, como candidato presidencial. ¿Cree usted que logre postularse o que la cárcel pueda llegar antes que las elecciones hacia él? Yo creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debería cautelar los derechos fundamentales del señor Martín Vizcarra, específicamente su derecho a la participación política. Creo que ningún ciudadano debe ser privado del ejercicio de sus derechos políticos sin que medie una sentencia judicial firme, conforme lo establece la Constitución
y además lo establece también el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cree usted entonces que un investigado por cualquier caso de corrupción o similares puede postular Es que un y puede investigado participar en elecciones? Es que un investigado cuenta con el principio de presunción de inocencia. Se le reviste como incluso garantía de tratamiento durante todo el proceso frente a particulares y frente a los funcionarios públicos, y debe ser tratado como tal hasta que dicha presunción de inocencia sea desvirtuada mediante una sentencia judicial firme. Pero lo que sí quiero decirte acá, que en otros contextos, en otras sociedades, hasta las investigaciones podrían ser reflejo de un acto incorrecto. Pero en el Perú yo eso lo tomo con muchísima cautela. Porque en el Perú te abren investigaciones por doquier, por denuncias anónimas falsas, porque alguien dijo esto. Entonces, eso es muy complicado. En el Perú, particularmente, yo tengo mis serios reparos respecto a qué puede entenderse, o mejor dicho, así una investigación penal en contra de una persona puede entenderse como algo negativo. Ok, pero doctor Siccha, seamos realistas. Estamos a menos de un año de las elecciones. Si es que logran suspender su inhabilitación por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, será de una, pero él tiene 3 inhabilitaciones. No, la medida cautelar se ha presentado por las 3, te comento. ¿Ah, sí? Por supuesto, presentamos ¿Pero cree eso- usted que lleguemos al plazo aún así? presentamos por una y luego agregamos las otras conforme se han ido dando. De colita. Sí, lo hemos ido incorporando, hemos ido integrando nuestra pretensión. Nosotros creemos que la Comisión Interamericana debería, a lo mucho en el mes de octubre, estar dándonos ya una respuesta. Bien, bueno, entonces será cuestión de poder estar analizándolo. Seguramente si es que esto llega a suceder lo vamos a volver a invitar, doctor Erwin Siccha, para que nos esté comentando más acerca del caso del señor Martín Vizcarra, expresidente de la República.